están? Buenos días, tardes, noches. Este es la clase para la cuarta sesión del curso sobre Foucault y el discurso de poder en 17. Y lo voy a utilizar también para recapitular varios puntos que quedaron quizás sueltos en la tercera sesión. Defender la sociedad. En esta serie de discursos que pronunció Foucault entre 1975 y 1976 en el Colegio de Francia, Foucault hace algo que ya nos mencionó Bras con anticipación. Va a presentarnos una nueva vista, un nuevo punto de vista sobre el poder y va a identificar condiciones que generan conflicto y contradicción adentro del Estado. Aparentemente bajo una interpretación marxista. ¿Por qué digo aparentemente? Porque así lo dice Foucault, parece ser materialista, pero en realidad... Lo que está proponiendo aquí Foucault es una manera de manejar las ideas que no embonaría con la teoría marxista. La afirmación acerca de que creó una nueva visión del poder y generó condiciones, identificó condiciones que generan conflicto y contradicción, viene precisamente de la interpretación de Foucault del Estado contractual, del famoso contrato social que propone Hobbes. El Estado no es solo la agregación de voluntades rendidas, de tal manera que cada individuo pueda proveer seguridad para su propiedad y su vida. Eso es lo que nos dice Hobbes. Como hay alguien más fuerte, mejor me rindo y entrego mi voluntad al rey. Este entendimiento del Estado fue creado por Hobbes, pero tenía un objetivo. Y eso lo perdimos de vista. Hobbes no quería hacer la obra teórico-filosófica de historia de las ideas post-Maquiavelo que fundamentara el poder del Estado. No. Lo que quería hacer Hobbes era legitimar al rey, fundamentar la relación que tienen los súbditos con el rey. Las herramientas jurídico-legitimadoras que el Estado contiene son también las herramientas para generar y controlar conflicto adentro de las sociedades. Vamos a regresar a esto. Pero es este conflicto el que Foucault nos pide defender. La principal diferencia con la ciencia política tradicional que hace Foucault es romper con la idea fundamental de la historia de las ideas políticas que funda el liberalismo y que es la idea del contrato social. Esta tradición de la formación del Estado viene de un entendimiento distinto, de una historia distinta, de un fundamento filosófico diferente. Foucault no viene a proponernos una definición diferente de lo que el Estado es o para qué están hechos o un contrato social distinto. Foucault cambia el enfoque totalmente y la base de lo que sería un pseudo contrato social y bueno, pues empezará por decir que el contrato social no existe. Voy a hablar principalmente de tres conceptos que están alrededor de todo el ciclo de conferencias. Estos conceptos son poder, Estado y racismo. Empezamos con el concepto de poder. Poder es represión. Foucault cita a un gran estratega militar germano, Karl von Clausewitz, y lo que dijo él, de todos conocidos, es: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y Foucault simplemente afirma: Clausewitz estaba equivocado, porque en el mundo real, no en las teorías que tenemos por ahí, la guerra se mantiene en la paz al reprimir a la sociedad. Entonces la represión es el resultado político de la guerra. Y dice Foucault, la política es la guerra por otros medios. Dijimos, poder es represión, pero el poder no es simplemente la represión física. Sí, el poder es represión, pero no solo es la represión física que se da por artefactos disciplinarios o instrumentos o herramientas disciplinarias. Las ideas son reprimidas. Importantísimo, casi empieza Foucault su ciclo de conferencias hablando de esto. Foucault introduce el concepto de conocimiento subyugado.
este tipo de conocimiento es discriminado por las instituciones formales porque se considera irrelevante o incapaz de desarrollarse bajo la misma base del conocimiento dominante. Mainstream knowledge, el conocimiento que domina la ciencia a la que nos estamos refiriendo. El concepto de conocimiento subyugado nos permite entender diferentes problemas. Por ejemplo, nos permitiría entender por qué los científicos políticos, los politólogos americanos, me refiero a los de Estados Unidos, desarrollaron la ciencia política imitando las mismas guías de las ciencias duras. Y por supuesto, el resultado, y lo mismo pasó en Inglaterra y en Francia, es que la teoría marxista, por mencionar alguna, lo hace Foucault, simplemente no es una ciencia. Si tú hablas de la teoría marxista, estás hablando de algo que no tiene sentido, que algo que no cuadra. Y si en 1970 lo decía Foucault, lo podemos decir nuevamente hoy, 2017. La teoría marxista no cuadra, ahí está el experimento de la Unión Soviética, ahí está el experimento chino, ¿no? Claro que hay sus asegúnes, ni China ni la Unión Soviética implementaron la teoría de Marx, pero es lo que se usaría para demostrar que históricamente no funciona. Lo que hacen ahora los politólogos americanos, por ejemplo, es hacer unos estudios estadísticos sobre la efectividad de las democracias y fundar así la ciencia política del siglo XX. Y entonces hacen estudios sobre que las democracias son más ricas, que en las democracias se pagan mejores sueldos, que las democracias van menos a la guerra, que las democracias no van a guerra con otras democracias, que las dictaduras van a guerra con democracia, ¿no? Eso cuadra perfectamente y tienen un método que se parece al método de la biología, que se parece al método de la física, al de las matemáticas, es verificable y es replicable. Vamos a crear una nueva democracia y veamos si esta democracia va a la guerra, veamos si esta democracia es rica, veamos. Y aquí momento, porque ha habido situaciones donde se crea la democracia, o eso se dijo, recordemos la Guatemala de Arbenz, el golpe que dan en 1952 con apoyo de la CIA, y supuestamente Estados Unidos funda ahí una nueva democracia, y yo no veo en ningún lugar la riqueza, ni la equidad en los salarios, ni todo esto que prometía la democracia. O veamos el caso de Chile post-Pinochet, ¿no? Que a pesar de que ha tenido muchos avances, pues no es una economía ni siquiera como la española, la griega, la portuguesa y mucho menos la alemana, ¿no? En fin. Pero lo que ellos tratan de aseverar es esto, que el marxismo no cuadra en la explicación y el neoliberalismo, por ejemplo, sí lo hace, ¿no? Para Foucault el poder es un ciclo, es una fuerza que circula, es un triángulo, esto ya lo habíamos dicho, donde cada uno de sus lados son poder, verdad y derecho. A veces dice conocimiento en su misma conferencia Foucault, pero dejémoslo hoy en poder, verdad y derecho. Pero el poder es también represión, y así la represión debe de convertirse también en derecho y verdad. Pues ya lo había dicho Weber, ¿no? ¿Quién tiene el monopolio de la violencia? El que tiene el poder. Y el monopolio de la violencia se ejerce a través del derecho y la verdad. Pero dejemos a Weber de un lado. En sus conferencias, Foucault no quiere separar los conceptos formuladores de poder. Lo que hace, los conceptos que componen el triángulo de poder, lo que hace una tarea difícil, la de interpretar y comprender qué es lo que está queriendo proponer Foucault. La realidad es que no es muy claro, pero no es muy claro porque omisión o error, no es claro porque está introduciendo conceptos nuevos, conceptos que no existen y los está creando ante una audiencia. Y esta idea del triángulo del poder de Foucault va contra toda la escuela analítica, jurídica y legítima de la soberanía y de la Academia de las Ciencias Políticas. ¿Cómo vamos a decir que el poder son tres cosas? No.
En la tradición académica occidental, en su organización científica, debemos de decir que un término es una cosa. Y no podemos admitir que un término puede ser otra cosa, porque entonces ya estamos fuera. Es decir, las estructuras nos reprimen, ¿no? Y aquí Foucault se salió del comal, se salió de la olla, ¿no? Se puso de fuera y dijo, pues, no, sorry, el poder son tres cosas. Y si el poder son tres cosas, esto se hace un verdadero argüente. Se hace un verdadero merequetengue porque tenemos que ir jalando cada lado del triángulo para interpretar cualquier posibilidad. Para entender por qué el poder está envuelto en un triángulo con la verdad y el derecho, es necesario brincarnos al concepto de el Estado. El Estado es una guerra oculta, ¿no? ¿Cómo? El Estado no es la imparcialidad, no es la justicia, no es la certidumbre, ¿no? El Estado aparenta ser la estabilidad y la certidumbre, de acuerdo con la ciencia política occidental, porque la historia de las ideas políticas a la que se le ha dado espacio, la que se ha recuperado y la que estudiamos es la de Maquiavelo, la de Hobbes, la de Locke, la de Rousseau, Montesquieu. Todos ellos tratan de establecer la legitimidad del poder, tratan de decirte tienes que obedecer porque debes de obedecer y porque hay todo un fundamento teórico, filosófico, añadimos jurídico, que debes de seguir. Para Foucault, el problema central alrededor del cual gira la teoría del derecho se organiza sobre el problema de la soberanía. Es decir, el derecho, a partir de Hobbes, trata de resolver el problema de qué es la soberanía y la va a tratar de resolver al legitimar. Foucault afirma que los filósofos, Hobbes, Locke, Rousseau, desde Maquiavelo, están tratando de ocultar del concepto de poder el elemento de represión. Están tratando de ignorar que existe una represión constante y permanente proveniente del Estado, que es el elemento que funda todo el poder en la sociedad y que tiene pues, el monopolio de la violencia. Y aquí cito Foucault, página 26, que me parece es el capítulo 2. La función esencial de la técnica o discurso del derecho es la de disolver el elemento de la dominación en el poder y reemplazarlo con la dominación que ha sido reducida o enmascarada. Esta reducción y enmascaramiento se hace a través de dos cosas. Las dos cosas con las que se reduce y enmascara es, por un lado, la legitimación de los derechos del soberano y, por otro lado, la obligación legal de obedecerlo. La tarea, el objetivo de Hobbes y Locke en el siglo XVII era reconciliar a la monarquía con la gente, la monarquía esta inglesa. Lo que querían Hobbes y Locke era darle al monarca el argumento para ser el jefe, el argumento para ejercer el poder y para obtener una condición legítima, ¿no? Por ejemplo, Foucault también menciona que en la historia de Francia se tuvieron que reconciliar a galos y a los invasores y a los locales, a los pobres y a los ricos, a los nobles y a los campesinos. Cuando fundó la ciencia política, Maquiavelo explicó qué era el poder del Estado. El príncipe, el soberano, debía de hacer cualquier cosa, lo que fuera, ¿no? Era el fin último para mantener al Estado vivo. La supervivencia del Estado era todo, incluso la muerte del soberano, pero que el Estado persistía. Este principio puro de dominación y represión, porque bueno, pues, si el fin último es mantener al Estado y todo lo demás está permitido para su supervivencia, pues hay dominación y represión. Es un mecanismo de poder, es un mecanismo real de poder, un mecanismo de disciplina. Después llega Hobbes y comienza a enmascarar este mecanismo disciplinario.
¿Y con qué nos enreda Hobbes y enmascara este mecanismo disciplinario? Recuerden, el mecanismo disciplinario es aquel que permite que el Estado sobreviva, ¿no? Algo cualquier cosa que haga que el Estado se mantenga. Hobbes llega y dice, no, lo que pasa, el rey debe de contener a todas las voluntades de la sociedad. Y es aquí cuando se empieza a ocultar el mecanismo de dominación, dice Foucault. Hobbes afirma que el soberano representa la voluntad de todos, el rey. El rey representa la voluntad de todos. El rey de España representa la voluntad de catalanes, vascos, andaluces, sevillanos, gallegos, etc. El rey de Gran Bretaña representa la voluntad incluso de galeses, ingleses, escoceses, pero va más allá y de australianos, canadienses. El punto es que Hobbes deja a Maquiavelo como un principiante, como alguien hosco, bruto, que dice debes de usar un mecanismo disciplinario para que sobreviva el Estado. No, aquí Hobbes usa la idea. Y por eso decía yo que no es un análisis marxista, porque es un análisis de las ideas. Hobbes usa la idea de que el soberano contiene la voluntad de todos los súbditos en el Leviatán, por supuesto. Pero Hobbes hace algo todavía más importante, mucho más importante. Se deshace de Dios. Claro, empieza hablando de Dios en el Leviatán, pero a final de cuentas Dios deja de ser relevante, ni siquiera esencial. Dios queda fuera de la macro teoría política del Leviatán. El Estado es el nuevo Dios mortal. Es el nuevo Dios mortal, Leviatán, el monstruo este que aparece en algún capítulo del Viejo Testamento. El poder se hace verdad. El poder se actualiza y se ejerce. Esta es la línea 1 y la 2 del triángulo del poder. El poder se convierte en verdad. Un monarca es legítimo. No podemos decir nada en contra. Y en la práctica lo que sucede es que Hobbes, que sale con el rey, con los herederos del rey hacia Holanda, y en Holanda convence al rey de Holanda, para que no pensemos que las ideas no cambian el mundo, de que se haga el rey de Inglaterra. Y el rey de Holanda es convencido y se va a Inglaterra y se va a hacer el rey después de que hagan de Cromwell los ingleses. Y entonces ponen a un rey holandés. El poder se mueve de la simple opresión que nos enseñó Maquiavelo a la consideración legítima. Es el soberano, es el rey, y lo es porque confluyen en él las voluntades de todos. La portada del Leviatán que voy a poner aquí es clásica, ¿no? Toda la gente confluyendo en la voluntad del rey. Posteriormente, Rousseau va a reactivar el derecho romano, lo dice Foucault, página 34, y Montesquieu va a crear un modelo de gobierno basado en una mezcla del derecho romano y una incorrecta interpretación del sistema británico. Pero pues, van a ser un exitazo para el mundo liberal. Y este modelo alternativo de monarquía absoluta con su representación va a construir una estructura legal que va a dibujar la tercera línea del triángulo. Derecho. Y aquí me detengo y me regreso otra vez al concepto de poder. El poder debe ser entendido por las ciencias jurídicas y políticas como una construcción artificial de los letrados europeos. El poder no está solo en la ley, el poder no está en la legitimación por sí mismo. El poder es represión, el poder necesita oprimir. Para poder entenderlos, necesitamos ver a sus extremidades capilares. Página 28. Nuestro objeto es, por el contrario, entender el poder al mirar sus extremidades, al mirar sus últimos límites en el punto donde se hacen capilares, y especialmente en los puntos donde este poder transgrede las reglas del derecho que lo organizan y delinean. Estas capilaridades del poder, estos puntos últimos donde alcanza a tocar el poder, se sobreponen a la norma, a la ley, y forjan las instituciones.
Este punto vale la pena explicarlo con calma y puntualidad. Estas extremidades del poder es donde la ley, por ejemplo, indica que para hacer el pago de un servicio relacionado con el automóvil, como la obtención de las placas o la licencia de conducir, usted tiene que ir a un lugar y hacer un pago y pasar un examen. Bueno, ¿quién hace ese examen? ¿Quién diseña ese examen? ¿Quién lo aplica? ¿A quién le paga usted? ¿Y quién le da contraprestación su gafete, su licencia, su plástico donde dice que usted ya puede conducir? Esa extremidad del poder, ahí se hacen las instituciones, donde toma la forma de técnicas y adquiere los bienes materiales. Necesitamos entender el poder en sus extremidades, donde se ejecuta, puesto que ahí se hace menos y menos jurídico. Así, el poder no es estático. La represión no está fija. El poder fluye en este triángulo. El poder circula. El poder circula por el derecho y la verdad. Este triángulo va golpeando toda la sociedad, enseñándole el lado que le conviene. Este es el lado de la verdad, este es el lado de derecho, este es el poder. El poder es un poco más abstracto, no podemos verlo, ¿no? El poder es real o no es. Y por eso el poder no puede transmitirse o heredarse, solo puede ejecutarse y ejercerse. El poder está por y para el control humano. Los individuos descansan en el poder y son un efecto del poder. Los individuos son los medios, los conductores, los sujetos, los objetos del poder. No el príncipe, no el Estado, no la ley. Luis XIV no es el Estado. Paso al concepto de racismo. Aquí Foucault se enfrenta a diferentes problemas por querer provocar un concepto original de racismo. Me parece que falla en desarrollarlo y en darle un nuevo significado porque descansa mucho en la teoría marxista, ¿no? Lo que Foucault llama racismo ahí no es lo que entendemos, pero podría ser lo que queremos entender. Ahora bien, también pienso que Foucault no creía crear un nuevo concepto de racismo. Esto es en este capítulo 5 donde Foucault dice: el problema sobre el que quiero mostrar alguna luz es otro y no concierne al racismo. Y sin embargo, va a volver al racismo una y otra vez. Por ejemplo, Foucault se pregunta: ¿qué es el racismo? Y se responde a sí mismo: la ruptura en la que debemos vivir y en la que debemos morir. Con el concepto de racismo, Foucault trata de revelar un nuevo lugar para el origen del conflicto. Terminará por explicar cómo las diferentes interpretaciones tradicionales de la historia engloban solo los ideales y las ideas de los ganadores. Y va a dejar afuera aquellas ideas de los perdedores, de los débiles, derrotados, una influencia nietzscheana, para explicar cómo es que los victoriosos presentan su versión y como ejemplo toma la historia de Francia y de las diferentes interpretaciones del origen de Francia. ¿Es Francia el heredero de Roma? ¿Es Francia la resistencia gala contra Roma? ¿Es Francia la inmigración germánica franca? Francia es todas estas cosas, pero para que no haya problema al interior de Francia hay que eliminar la conquista. Hay que ignorar, hay que omitir que Francia fue conquistada, ¿no? Asterix y Obelix, ahí están los galos. No, Francia sí fue conquistada. Lutetia era una ciudad romana, no era una ciudad de galos, ¿verdad? Los galos andaban por allá en el bosque. La invasión franca triunfa, claro que triunfa, pero no hay que decirlo. Hay que eliminar cualquier rasgo que hable de la conquista. No, Francia no fue conquistada. Eso no está en ningún libro de historia. Francia es una amalgama, ¿no? La conquista de Francia es cubierta, eliminada y excluida de la historia y presentada como una mezcla, un resultado de francos, galos y la cultura latina o romana.
¿no? Ese ejemplo me encanta y podríamos pasar este ejemplo a casos latinoamericanos sin mucho problema y nos divertiríamos bastante, pero este no es el momento para hacerlo. La teoría contractual del Estado, la del contrato social, hace al soberano el representante de todos los individuos, como ya habíamos visto. Pero además le permite al Estado fijar diferencias y dar garantías de paz entre la gente. Eso era lo que quería Hobbes, ¿no? Si el más fuerte domina, debe garantizar la paz. Y es aquí donde la soberanía se construye de arriba hacia abajo. El soberano representa a todos, el soberano es diferente a los demás y entre ustedes van a ser diferentes, pero les voy a dar paz y voy a garantizarles ciertas cosas, ¿no? Los que tienen miedo, los que están abajo, los súbditos, pues prefieren aceptarlo, aceptar la opresión a vivir eternamente en el conflicto, en un mundo duro y desastroso donde nadie tendría compasión, dice Hobbes también en el Leviatán. Pero este pacto social, y aquí es donde Foucault lo dice así, tal cual, nunca existió. No hay un contrato social. Es mentira que hay un contrato social donde yo acepté entregarle mi voluntad al rey, por supuesto. Y el estado natural anterior, del cual salimos todos, de una guerra cruel, pues tampoco es verdadero. No, ni hubo una guerra cruel antes, ni después le entregamos nuestra voluntad a otro. Vino un conquistador que le dio miedo a los demás a través de la fuerza y la crueldad, como los francos cuando llegaron al territorio de Francia, como los romanos cuando llegaron al territorio de Francia, y pues, oprimieron, hombres oprimiendo a otros. Eso fue todo lo que pasó. No hubo un contrato social. Por eso es una teoría, por eso no existe, ¿no? Y Foucault lo confronta con la realidad y si me lo presentas, te creo, pero como no existe ese contrato social, podemos decir que no existió, aunque la historia trate de convencernos de que así fue. Ahora, Foucault usa el concepto de racismo para introducirnos a una revolución, a la idea de la contrahistoria. Como lo mencioné antes, Foucault no está muy convencido muy seguro de cómo utilizar el concepto de racismo. Sin embargo, utiliza en varias ocasiones racismo. Y voy a citarlas aquí para que vean la variedad de definiciones que le da racismo. Y quizá esté yo aquí actuando como dentro de la estructura académica occidental que solo le permite una definición por concepto, pero no es así, porque racismo en la actualidad pues es una violencia ya sea discursiva o física contra alguien que tiene un tono de piel diferente, y Foucault lo divide o lo define de diferentes maneras que es necesario clarificar. Página 60, el racismo se desarrolla como lucha de clases, ¿no? Página 261 afirma que no está, cuando habla de racismo, no está hablando de un racismo étnico. Página 262, el racismo funcionó para los soviets. Página 262 también, el racismo se usa para tratar a los criminales. Y constantemente habla del racismo para dar ejemplos de los problemas entre normandos y sajones y en Francia entre galos y francos, ¿no? Entonces, debemos de ser un poco flexibles en el concepto de racismo como un conflicto entre dos grupos sociales. Foucault habla o entiende al racismo como la dominación y la opresión de un grupo por otro dentro del Estado. Bueno, esta última sección se llama Estado, Guerra, Revolución, Racismo. 4 palabras. El Estado hobbesiano trató de eliminar las diferencias entre los grupos al añadir la voluntad de todos en el soberano y de ahí desarrollar un esquema legal y legítimo. Esto es, crear una verdad que permitiera al Estado recién creado ejercer el poder. Pero por otra parte, el Estado fue construido
sobre muchas diferencias, sobre diferentes naciones, sobre diferentes razas, sobre burguesías, sobre nobles, sobre campesinos, sobre granjeros. El Estado, bajo la teoría liberal de Hobbes, ha tenido la capacidad de disfrazar y ocultar estas contradicciones, mientras que paradójicamente las permite. Aunque algunas han desaparecido, como por ejemplo la prohibición de mujeres a entrar a la universidad o la esclavitud, otras diferencias persisten, como la calidad de inmigrante o el mismo racismo. El Estado puede ordenar, controlar diferentes grupos adentro de sí mismo. Y también les deja ser diferentes. El Estado necesita que haya grupos distintos, ya llamémosle clases. En esta época Foucault no tiene cómo llamarlos porque está la teoría marxista en boga y tiene que llamar a los diferentes grupos que conforman el Estado clases sociales, pero hay estructuras. No es lo mismo la burguesía empresarial minera que la burguesía que tiene una tienda en la esquina, ¿no? Son dos burguesías, son propietarios, pero obviamente hay muchas distinciones. Llamémosles, por lo tanto, estructuras, ¿no? Tampoco puede ser más obvio en la India, China, México, Brasil, ¿no? África, Latinoamérica, pero también es evidente en lugares donde parece que hay una homogeneidad de recursos, como Alemania, como Canadá, como Israel, como Japón. El Estado ejerce el poder y al ejercerlo genera dos operaciones simultáneas. Una es unir a la sociedad, a toda la gente que vive adentro del Estado, bajo una regla legal y un entendimiento legítimo. Esto es, une a todos los de la sociedad bajo la misma verdad. I was born in the USA, ¿no? Todos compartimos nuestra misma idea de que Estados Unidos es la cuna de la democracia, es el ejercicio de la libertad al máximo, etc., ¿no? Igual en Francia. La otra operación que realiza de manera simultánea el Estado es más compleja, es más difícil y es quizá más cruel. Crea las diferencias al desarrollar una guerra estática, o como lo dice Foucault, cito en uno de los párrafos finales a la sesión 3, debemos defender a la sociedad contra todos los peligros biológicos de aquella otra raza, de aquella subraza, de aquella contrarraza que a pesar nuestro estamos constituyendo. Y esto, en mi interpretación, es lo que Foucault quiere decir por racismo. Esta segunda operación que hace el Estado para generar una guerra estática dentro de la sociedad, una guerra erigida, creando diferencias entre dos o más grupos al interior del Estado. Aquí algunos dirían, no, pues qué maquiavélico pensamiento, ¿no? Que haya esta idea de que el Estado... Pues no, a Maquiavelo no se le ocurrió esto, no puede ser maquiavélico. Esto va, no años luz, pero sí 500 años post-Maquiavelo. Maquiavelo solo se le ocurrieron los mecanismos disciplinarios para coercionarte de manera directa, ¿no? Eso es lo que se le ocurrió. Aquí Foucault está yendo mucho más allá. Por ejemplo, 2012, ¿no? La ley de migración de Arizona, una de las únicas leyes de migración estatales que hay en los Estados Unidos, donde se permitía a cualquier policía o ciudadano denunciar a un inmigrante y llamar a la policía para que lo arreste, ¿no? Ese ejemplo me encanta. Me encanta no porque esté de acuerdo, sino porque es a través de una ley el establecimiento de una verdad para diferenciar al documentado ilegal, creándole un conflicto con el ciudadano nativo, ¿no?
Otro ejemplo típico sería pues las relaciones sociales en la India, ¿no? Las castas, las diferencias raciales en Malasia, ¿no? Donde hay cuotas muy específicas, donde debe de haber un porcentaje específico de funcionarios chinos, otro de funcionarios malayos y otros de funcionarios indígenas, llamando así a los nativos en cada institución, ¿no? En Guatemala, les voy a poner aquí una portada de una revista guatemalteca, a ver qué opinan. Ahí está, ¿no? Cambiando Guatemala a través de la moda. Ahí está, clarísimo. Y esta es la portada del mes de junio de esta revista Look. Hermoso ejemplo, ¿no? Vamos a cambiar Guatemala a través de la moda, chingada. Es el cambio que necesita Guatemala, el cambio a través de la moda. Impresionante, esa portada está para un análisis, las dos mujeres, el niño que trae la mujer, la mirada del niño, y bueno, es Photoshop, esa rubia y ladina, me parece que les llaman en Guatemala, los españoles o europeos, ¿no? Brutal, brutal, ¿no? También cómo la regulación europea, cómo se reúnen los líderes europeos para ver qué hacer con los refugiados, ¿no? Entonces se reúne la Merkel con el Macron y ahí deciden que ahora van a aceptar tantos refugiados, pero van a rechazar a tantos, ¿no? ¿Qué están haciendo? Pues están creando diferencias internas adentro de sus propios estados. Israel con la división con Palestina, ¿no? México cuando pone a sus agentes de migración a detener y detectar centroamericanos en la frontera sur y regresarlos, ¿no? Cuando al ciudadano mexicano común ni le interesaba, ni le importaba, ni es capaz de diferenciar un salvadoreño, un hondureño. Ahora ya el Estado no te lo aplica. Me ha tocado a mí ir en un autobús de la Ciudad de México a Aguascalientes y que me detengan y me vean de arriba abajo y me pregunten si soy o no centroamericano, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? Es el Estado el que separa, ¿no? Cómo se trata a los cristianos en Irak, en Egipto, en Arabia Saudita, en Yemen, a los judíos, como ya ni hay judíos porque tuvieron que salir, ¿no? Cómo los chinos Han tratan a los musulmanes en Urumqi o a los tibetanos de Lhasa, ¿no? Ahí está el Estado chino que, bueno, sí, muy pseudo-occidental, muy pseudo-moderno, pero no. Incluso la diferencia con los propios Han de tener un solo hijo. Los musulmanes de Urumqi y los tibetanos en Lhasa pueden tener más de un hijo, siempre pudieron tener más de un hijo, solo aplicaba para los Han, ¿no? Ahí es racial, punto, ¿no? A la Foucault, su concepto de raza, clarísimo en las cárceles. ¿Quién está en las cárceles gringas? ¿Están los blancos o están los negros y los hispanos, los mexicanos? Bueno, la respuesta es obvia, no necesito ir a consultar las estadísticas. Vemos emerger el racismo de Estado. Una sociedad racista que se dirige contra ella misma. Una sociedad racista que se dirige contra sus propios elementos y sus propios productos. No hay siempre otra raza, pero siempre hay un grupo diferente al interior de la sociedad, el caso de Guatemala, ¿no? Este grupo debe ser diferenciado y oprimido para que el resto de la sociedad pueda beneficiarse, para que el resto de la sociedad pueda crecer, enriquecerse, desarrollarse, aprender. Este grupo debe ser explotado para obtener una ventaja, para obtener una utilidad. Por eso quizá parece que estamos viendo a Marx, pero no es Marx, se los aseguro. Para que, a fin de cuentas, el Estado mantenga su estatus de dominio sobre todos. Aquí regresamos a Maquiavelo, el fin, que el Estado sobreviva, y por eso Maquiavelo no está muerto, se cumple a través de esta división, de esta doble operación de generar la legitimidad y el respeto a la ley que los cubre con su manto de verdad y además ir separando a los grupos. El Estado ejerce su dominación y el Estado promueve a la sociedad hacia
el racismo. Hay que ver a Trump, ¿no? Hay que ver a Trump. Hay que ver en nuestros países latinoamericanos cómo parece este racismo ahí que está mezclado con las clases sociales. Conozco la historia de las chonitas de Bolivia o de Perú, que son normalmente mujeres indígenas y si no serán mujeres de clase baja que trabajan como sirvientes en las casas de los ladinos, si lo digo a la guatemalteca, ¿no? O de los que son de piel más blanca. O, pues, si no importa el color de piel, de todas maneras están las chonitas. Vamos teniendo siempre la fragmentación sobre un grupo del cual vamos a explotar. El Estado dirige a la sociedad a este racismo. Dirige a la sociedad contra ella misma, ¿no? Genera una guerra estática que está controlada en todo momento por la verdad, la legitimidad y la legalidad que tiene el Estado. Y momento, no se queda así Foucault diciendo, miren lo que detecté, miren lo que descubrí, ahí se los dejo. No. Defender a la sociedad. Es el título de la obra. De hecho, me gusta más en inglés. Society must be defended. No tengo el título en francés, pero la sociedad debe ser defendida. La sociedad debe ser defendida. Debemos defender la sociedad. ¿De qué? De las contradicciones que provoca el Estado. Debemos de superarlas y de disolver a todas ellas. Debemos derrotar al Estado al contener las diferencias que quiere crear, al evitar la reproducción, al evitar la réplica de las tensiones que el Estado quiere promover. Y la única manera de hacer esto, dice Foucault, es a través de la revolución. Aquí quizá sí le salió lo marxista. ¿Pero por qué es a través de la revolución? Porque la revolución invierte la relación de poder. Y Foucault ya no avanza más para especular qué pasaría si la revolución triunfa, porque finalmente cambiarían de posición y habría alguien que ocupe el lugar de control en el gobierno. Pero como Sócrates nos hace ver dónde está el error. Al final, Foucault está expandiendo y ejemplificando algunos aspectos de la teoría marxista, pero al hacerlo modificó 400 años de teoría política. Y además inventó este término de las capilaridades del poder, que son las microtensiones o microconflictos de poder. Que lo que sabemos después de este curso, en el 75 y en el 76, lo que aprendimos después de este curso, es que el poder no es el príncipe. No es el príncipe de Maquiavelo. El poder no es el soberano de Hobbes. El poder no es la propiedad privada de Locke. El poder no es que la sociedad nos controle, que nazcamos libres y estemos presos por todos lados, como dice Rousseau. No. No. El poder no es la legitimación, tampoco, de todo esto que intenta hacer Hobbes. Ni el poder son estos tres entidades que equivocadamente Montesquieu menciona, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. No, dice Foucault, de ninguna manera. El poder es la opresión. Y donde hay poder, hay resistencia. Y nos invita a todos a resistir.